Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy tenemos un tema que les va a dejar con la boca abierta, Sla y Alil, un amor que parece no tener vuelta atrás. Todo comenzó cuando la reconocida cantante Sla fue vista en una situación muy emotiva, con lágrimas en los ojos, confesando frente a las cámaras: Alil no me va a perdonar nunca más, pero aún así, yo sigo sintiendo lo mismo. Esta declaración sorprendió a todos, ya que desde hace semanas circulaban rumores de que la relación entre ambos había terminado de manera abrupta. Lo que pocos sabían es que detrás de esta ruptura había discusiones intensas, promesas rotas y un amor que todavía arde en silencio. Según testigos cercanos, la pareja había tenido una fuerte discusión en un conocido restaurante de Estambul. Allí, Sla habría alzado la voz y dicho: no es fácil para mí, Alil, pero tú tampoco me dejaste opciones. A lo que Alil, visiblemente dolido, respondió con frialdad: las oportunidades se terminan, Sla, y ya me cansé de esperar. Estas frases resonaron con fuerza en los medios, que no tardaron en difundir cada detalle del momento. La prensa turca asegura que, pese a la distancia, Alil sigue mostrando señales de resentimiento, pero también de nostalgia. En una entrevista rápida con los reporteros, cuando le preguntaron si aún tenía sentimientos por Sla, él respondió con una sonrisa amarga: el amor no desaparece de un día para otro. Pero las heridas sí dejan cicatrices profundas. Esta frase desató una ola de comentarios en las redes sociales, donde miles de fans debatieron sobre si la pareja aún tiene posibilidad de reconciliación. Los seguidores de Sla, especialmente las mujeres que se identifican con su fortaleza y vulnerabilidad, han inundado las plataformas con mensajes de apoyo. Una fan escribió: Sla representa a todas nosotras, a las que amamos intensamente y a veces nos equivocamos. Ojalá Alil la escuche con el corazón y no solo con el orgullo. Este tipo de mensajes se multiplicaron, generando una verdadera tendencia en Twitter y en Instagram. Mientras tanto, Sla no se ha quedado callada. Durante un concierto reciente en Ankara, antes de cantar una de sus canciones más románticas, tomó el micrófono y frente a miles de personas confesó: esta canción va para el hombre que todavía habita en mi corazón, aunque ya no esté a mi lado. El público estalló en aplausos y lágrimas, interpretando esas palabras como una clara dedicatoria a Alil. Los videos de ese momento se volvieron virales en cuestión de horas. Alil, por su parte, fue visto en un evento benéfico en Esmirna, donde evitó hablar directamente del tema, pero en un momento de descuido, dijo a un amigo: ella sabe que todavía me duele, pero no sé si volvería a confiar. Este comentario, captado por un micrófono cercano, encendió nuevamente las especulaciones sobre el posible futuro de la pareja. La historia no terminó allí. Tras aquel evento benéfico en Esmirna, comenzaron a circular rumores de que Alil y Sla mantenían contacto secreto a través de mensajes. Un periodista afirmó haber visto a Sla salir apresuradamente de un café en Nianta, justo minutos después de que Alil entrara por la puerta trasera. Aunque ninguno de los dos confirmó ese encuentro, los medios explotaron con titulares como reconciliación a escondidas. La presión mediática ha sido tan intensa que ambos artistas se han visto obligados a marcar límites. En una entrevista reciente, Sla dijo con serenidad: el amor no es un espectáculo, pero cuando se es una figura pública, a veces todo se convierte en noticia. No quiero que mi vida privada sea una novela para otros, aunque sé que ya lo es. Alil, en cambio, adoptó un tono más distante, comentando: no me gusta vivir en un escaparate. Si hay algo que resolver, será entre nosotros, no frente a las cámaras.
Aún así, cada palabra de ambos se analiza con lupa, generando interpretaciones y teorías sobre el verdadero estado de su relación. Lo más impactante es cómo la música se ha convertido en el puente silencioso entre ellos. En su último concierto en Bursa, Sly interpretó una versión inédita de una balada que nunca antes había cantado en público. Entre versos, pronunció el nombre de Alil con un suspiro apenas perceptible, pero suficiente para que el público lo notara. Ese fragmento se viralizó en redes sociales, donde los fans comentaron: "Ella no lo supera, su voz lo delata". Alil tampoco se quedó atrás. En un programa de televisión, al interpretar una canción clásica de amor, cambió una estrofa clave diciendo: "No importa el orgullo, si el amor es más fuerte". Los televidentes lo interpretaron como un mensaje directo a Sly. La intensidad de esta historia ha dividido a los seguidores. Unos apoyan la idea de una reconciliación, argumentando que su conexión es demasiado fuerte para apagarse. Otros, en cambio, creen que es mejor que cada uno siga su camino, señalando que las heridas del pasado no permiten construir un futuro sano. En Twitter, hashtags como #Alilisla siempre y #Mejor separados se han enfrentado en tendencia, mostrando cómo el público vive esta historia como si fuera suya. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando en una entrevista íntima para una revista de prestigio, Sly reveló: "No me avergüenzo de amar todavía. Tal vez Alil no vuelva, tal vez ya no haya lugar para nosotros, pero lo que vivimos fue real. Y lo real nunca muere del todo". Esa confesión fue vista como una declaración abierta de vulnerabilidad, un contraste con su imagen de mujer fuerte e independiente. Tras esas palabras, Alil ha guardado silencio. Ningún comunicado, ninguna declaración. Solo se sabe que ha estado trabajando intensamente en nuevos proyectos artísticos, quizás como una forma de evadir la presión mediática. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que aún escucha las canciones de Sly en privado, como si buscara respuestas en las melodías. La historia de Sly y Alil se ha convertido en un reflejo del amor moderno, pasional, expuesto, pero también marcado por las redes y los medios. ¿Será que la música los vuelva a unir? ¿O será que el orgullo y las cicatrices pesen más que el recuerdo de lo que vivieron? Lo cierto es que, aunque intenten seguir adelante, cada gesto, cada palabra, cada silencio, alimenta el misterio de un amor que parece resistirse a desaparecer. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Alil debería darle otra oportunidad a Sly o piensan que lo mejor es seguir adelante? Déjenme sus comentarios abajo, porque quiero saber qué piensan. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia apasionante. Nos vemos en el próximo video.